Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Gloria a Dios. Aleluya. Salmo capítulo 92, hermanos, por favor. Acompáñenme al Salmo 92. Venía a mi mente ayer por la tarde las palabras del profeta Habacuc, que en medio de un momento álgido para Israel, en medio de un momento difícil, hermano, de situaciones adversas que vinieron sobre ellos, el profeta levantó un clamor al cielo y suplicó al Señor y dijo: aviva tu obra en medio de los tiempos, aviva tu obra y hazla florecer. Esa fue la oración de Habacuc. Aviva tu obra en medio de los tiempos, aviva tu obra y hazla florecer. Y me recordé de ese clamor, de esa súplica del profeta, porque al leer el Salmo 92 yo encuentro un eco de esas palabras. Yo no sé si sean contextuales, pero sí lo son en el sentido de que el Señor va a levantar a su pueblo y en un momento lo va a hacer florecer. El florecer implica bendición, implica prosperidad en el buen sentido de la palabra, porque Dios quiere, hermano, que seamos benditos y seamos prósperos. Ya ven la tercera epístola de Juan, dice, hablando de Juan a uno de los discípulos: amado, deseo que seas bendecido en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces Dios desea la prosperidad de su pueblo, Él desea la plenitud de sus hijos, hermano. Ese deseo es el que hay en el corazón del Señor. Y dice este Salmo 92, versículos del 12 en adelante: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Repito, leo una vez más, Salmo 92, versículos del 12 al 14. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Que el Señor nos bendiga, hermanos, por medio de su palabra. Al leer estos versículos de la Escritura, viene en mi mente la idea de que ¿por qué el Señor compara al cristiano próspero, al cristiano bendito, con una palmera? Dice: el justo florecerá como la palmera. ¿Por qué no dijo el Señor florecerá como el manzano, como el naranjal? ¿Por qué no mencionó otro árbol, sino que habla específicamente de la palmera? Las palmeras se conocen, hermano, por su larga vida. Y no cabe duda que cuando el Señor utilizó esta comparación o este símil, Él lo hizo con la intención de enseñarnos el carácter y las virtudes que nosotros tenemos que trabajar para poder tener esa condición de altura y de salud que tiene la palmera. Repito, la palmera se conoce por su larga vida. Florecer como palmera significa permanecer por encima de las circunstancias y vivir una larga vida. Yo creo que en la óptica divina, Él no ve a un pueblo derrotado. Él no ve a un pueblo que se queda a medias en el proceso. Porque, hermanos, tenemos un Dios que siempre que comienza algo, lo termina. La palabra dice, por ejemplo, que el que empezó en usted y en mí la buena obra no se detendrá, sino hasta perfeccionarla. Por eso yo insisto y repito siempre, y se ha convertido en un estribillo tal vez esto, ¿verdad? Pero lo digo con plena certidumbre, que perfectos no somos, hermano. La perfección per se no la hemos alcanzado todavía. No podemos declarar que ya somos perfectos en su totalidad, pero sí podemos declarar, por lo que la Escritura enseña, que hoy
somos mejor que ayer, porque la obra del Señor es progresiva, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto, dice la palabra. Ese bendito trabajo del Señor es un trabajo de constancia y de perseverancia. Y por eso nosotros en nuestro carácter tenemos que tomar ese principio y florecer como la palmera para poder permanecer por encima de las circunstancias y entonces vivir una larga vida que el Señor ha dispuesto para nosotros. El creyente nació para florecer. El día que ocurrió ese milagro de la palingenesia, que es el nuevo nacimiento, cuando el Espíritu Santo trajo vida a entidades que estábamos muertos en delitos y pecados, eso dice la Biblia. El Señor nos encontró en condición de muerte, hermano. Por eso a mí me llama mucho la atención y de verdad cautiva mi corazón ver esa ternura y esa misericordia abundante del Señor derramada sobre cada uno de nosotros. Porque ¿quién da algo por un muerto? ¿Aló? ¿Quién da algo por un muerto? ¿Quién ofrece por un muerto? ¿A quién le interesa responsabilizarse de un muerto? Lo que la gente quiere es deshacerse de ellos. Pero el Señor nos vio a nosotros con ojos de amor y de misericordia. Y estando muertos en delitos y pecados, el Padre preguntó universalmente: ¿quién irá por un tomo humano perdido, sin esperanza, extraviado? Y cuando el Padre preguntó: ¿quién irá por ellos?, nadie respondió. Hubo un silencio total que eternamente fue irrumpido por la voz bendita de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: Padre, heme aquí. Yo iré a rescatarlos, yo iré a traerlos a la vida eterna. Y por eso fue necesario que el Señor tomara un cuerpo semejante al nuestro, un cuerpo de debilidad, mas no un cuerpo de bajeza, porque el Señor nunca tuvo pecado, pero tomó nuestra condición humana, porque como era imposible que el hombre regresara a Dios, Dios tuvo que acercarse al hombre por medio del Señor Jesucristo. Y el apóstol Juan dice que la luz bendita que iluminaba la eternidad vino al mundo. ¿A qué vino? A traer luz. ¿A quiénes? A los que estábamos muertos en tinieblas, en pecados terribles. Y el Señor vino para hacer un cambio, que nosotros le entregáramos nuestra muerte y Él nos entregara la vida abundante de la cual ahora gozamos en el Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Todopoderoso. Y el día que nacimos, hermano, que nacimos de nuevo, lo hicimos para florecer. No para estar, hermano, perdone la expresión, en una condición mediocre. Somos llamados a florecer. Somos llamados a marcar la diferencia. Nacimos para ser longevos en el ámbito espiritual, para vivir a plenitud esta nueva vida que el Señor nos ha dado. Nacimos para permanecer firmes y sólidos en medio de los tiempos. Han venido circunstancias, yo lo sé, que de alguna manera están calibrando nuestro nivel espiritual. Acabamos de pasar un tiempo de pandemia, bueno, creo que no lo hemos pasado aún en su totalidad, que sacudió al pueblo de Dios. Pero qué bueno es ver un pueblo que tiene raíces. Qué bueno ver a un pueblo que tiene convicciones. Qué bueno ver a un pueblo que está determinado a continuar haciendo la obra que el Señor ha encomendado, porque las argucias del diablo, las maquinaciones diabólicas, hermano, y demoníacas no pueden detener la obra que el Señor nos ha encomendado. ¿Hay oposiciones en el evangelio? Sí, los hay, hermano. ¿Hay batallas? Sí, por supuesto que las hay. ¿Hay enemigos? Claro que sí. A diario nos enfrentamos contra principados, contra potestades, y hay fragores diabólicos que se levantan, que de repente en algún momento pueden a uno asustarlo. Pero el Señor bendito ya profetizó. Nuestro Señor Jesucristo ya nos profetizó la victoria, porque el Señor dijo que ni siquiera las puertas del infierno prevalecerán
contra la iglesia del Señor Jesucristo, porque Él va delante nuestro como poderoso gigante, derrotando a nuestros enemigos y dándonos el sabor de la victoria espiritual. Vamos, iglesia, démosle fuerte las palmas al Señor. Nacimos entonces para permanecer firmes y sólidos en medio de los tiempos. Nacimos, interprétese, nacimos de nuevo para ser santos. ¿Qué implica ser santo? Eso lo he enseñado muchas veces. Ser santo significa ser diferente. ¿Qué es ser santo? Ser diferente. Es apartarse del mundo para Dios. Es poner muy lejos de nosotros lo que a Dios no le agrada. Esas implicaciones tiene el ser santos. Y la palabra nos exige, hermano. La palabra nos demanda ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. Ahora que Él ha puesto en nosotros esa savia bendita, esa naturaleza santa, Él espera que nuestra vida sea una vida de santidad, sea una vida de entrega, sea una vida de búsqueda, sea una vida en la que podamos florecer como la palmera, porque el mundo tiene que ver que nosotros somos personas diferentes. Nacimos, hermano, para todas estas cosas, pero básicamente nacimos para dar fruto abundante en el Señor, porque Jesús dijo que en esto es honrado el Padre. ¿En qué? En que llevemos mucho fruto. Entonces yo quiero que descubramos hoy a la luz de la palabra qué enseñanza hay detrás de esta comparación, detrás de este símil, y qué significa florecer como la palmera. En primera instancia, florecer como la palmera es un asunto de identidad. Es el tiempo en el que el evangelio tiene que sacar a luz la identidad que posee. Tenemos un conflicto, hermano, en cuanto a la proyección del evangelio, yo no sé si posmoderno o de repente ultramoderno ya, que se ha disociado de la palabra. Y hemos sido, bueno, nosotros no, ¿verdad? Renunciamos a eso. Se ha ido adosando un criterio humano que se ha puesto en paralelismo con la palabra del Señor. Muchos se atreven a decir, la Biblia dice, pero nosotros pensamos y creemos. La Biblia enseña, mas nosotros consideramos. No, lo que la Biblia dice, eso es. Punto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero ahora hay un evangelio que cuestiona la palabra. Ya ve que una entidad que dice ser cristiana, tradicional, y que es una religión de naciones, han optado por hacer a un lado la Biblia. Porque su máximo líder dice que la Biblia está obsoleta, que es un libro pasado de moda, que ya no sirve para nada, que es necesario acuñar un nuevo libro para que guíe a la cristiandad, porque este libro, dice él, está obsoleto, está pasado de moda. ¿Qué le parece a ustedes? Como que si fuera nada más de poner otro libro, ¿verdad? Pero como dentro del credo de ellos dice que si este líder dice que la Biblia está errada, hay que creerle a él, no a la Biblia. Eso es lo que enseña, ¿verdad? El principio de ese falso liderazgo. Si él dice que la Biblia está errada, hay que creerle. Si él dice que la Biblia ya no sirve, pues hay que creerle, dicen ellos. Mas nosotros tenemos bien claro que toda palabra es inspirada por Dios, hermano. Y lo que es inspirado por Dios no pasa de moda, porque el Espíritu Santo sabe contextualizar las verdades para que sean aplicables en este tiempo. Aleluya. Démosle gloria al Señor por ese poder inherente en la palabra. Entonces hay que tomar identidad y ser distintos. En los lugares tropicales donde mayormente crece esta planta, cuesta distinguir así a lontananza, ¿verdad? A la distancia, a lo lejos, cuesta distinguir los tipos de árboles que hay. Pero las palmeras son bien conocidas, hermano. Usted puede estar a leguas y usted distingue una palmera. ¿Por qué razón? Porque es diferente a las demás, porque tiene una textura distinta, una apariencia diferente. Sus hojas son largas, su tallo esbelto y tiene frutos, ¿verdad? Y es reconocible la palmera, así como también la palabra enseña de nuestro Cristo, diciendo que el amado es señalado entre 10,000. ¿Sí? Se nota la diferencia.
El amado es señalado entre 10,000 y esa es una enseñanza para nosotros, que en medio de un grupo de personas, el cristiano verdadero tiene que ser identificado porque tiene identidad. La palmera es símbolo de hermosura en el lugar donde crece, ¿verdad? Es símbolo de hermosura. Y cuando afirmamos que el creyente debe florecer como la palmera, estamos destacando una de sus más distintivas características, hermano: la identidad. En cuanto a las hojas, que son amplias y grandes y abundantes de la palmera, el creyente tiene que ser una sombra en este tiempo. Somos llamados a ser una sombra para los que viven la inclemencia de un mundo que los asedia y los fatiga, hermano, con esos trabajos extremos cotidianos. Estamos viviendo en medio de una sociedad que ha sufrido un desgaste emocional a causa del estrés y de tantas circunstancias negativas que ahora golpean al mundo. El mundo está viviendo, dicen los sociólogos, bajo una profunda psicosis. Y el cristiano, que es como la palmera, tiene que ser sombra de cobertura. Por eso, mi hermano, es de pedirle al Señor a diario que envuelva nuestra pobre naturaleza humana, porque la Biblia dice que nosotros no somos simples hombres. Pablo, cuando le escribe a los Corintios y habla de que hay carnalidad en ellos, y les apuntala el apóstol Pablo que hay murmuración, que hay revanchismo, y les dice, algunos se levantan y dicen: es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y los de la High Life dicen: yo soy de Cristo. Y les dice Pablo: ¿acaso no sois carnales? Y sigue bajo ese pensamiento, y llega el momento en que les dice: ¿acaso no sois simples mortales cuando actuáis de esta manera? ¿Acaso no sois simples mortales? O sea que usted y yo no somos simples mortales. ¿Por qué? Porque nos han puesto una naturaleza diferente. Así como a Daniel, el profeta, le fue puesto un espíritu superior, dice. ¿Sabe usted cuál es el espíritu superior? El que tiene la capacidad de conectarse con Dios. ¿Cuál es el espíritu superior? Amén. El que tiene la capacidad de conectarse con Dios. Nosotros podemos conectarnos con el Señor por medio de la oración. O sea que en nosotros ya fue puesto un espíritu superior, pero en nuestro caminar cotidiano tenemos que dar la talla, tenemos que dar la altura, hermanos, y mostrar que somos diferentes y servir de sombra para un pueblo que está asediado con la fatiga y el cansancio que el mundo provoca. Ese era el pensamiento que tenía. Y le decía que somos todavía seres humanos, que tenemos debilidad, pero hay que suplicarle al Señor que envuelva nuestra pobre naturaleza humana, para que entonces en el poder del Espíritu Santo nosotros podamos ser sombra de bendición y de cobertura para el que está necesitado. ¿Qué le estoy tratando de decir? Que cuando una persona está desalentada, cuando una persona está desanimada, cuando una persona está decaída, usted tiene que ser un soporte. Y en usted tiene que haber una palabra fresca, una palabra ungida, una palabra poderosa, una palabra de confianza, de optimismo, sabiendo que en Dios tenemos promesas. Amén. El mundo presagia catástrofes, el mundo presagia destrucciones masivas, el mundo anuncia un colapso total y generalizado, pero a mí me da confianza saber que mientras nosotros estamos en la tierra no va a pasar nada de eso, porque aquí está el pueblo del Señor. La novia que va a ser levantada para contraer nupcias con Cristo no puede llegar con el vestido manchado de sangre. Entonces, una vez estemos nosotros acá en la tierra, tenemos el garante que la ira de Dios no va a ser derramada aún, porque todavía está aquí el pueblo santo del Señor. ¿Y para qué nos dejó Dios? Para compartir este bendito evangelión, que significa buenas nuevas de salvación. No nos cansemos, hermanitos amados, de anunciar,
de pregonar que en Cristo Jesús hay salvación y que todavía hay oportunidad de volverse al Señor y de cambiar la naturaleza que ha sido sacudida por el enemigo y convertirnos al Señor para que seamos su pueblo, para que seamos su iglesia, para que seamos la pertenencia del bendito Señor y Salvador. Aleluya. Dele fuerte las palmas al Todopoderoso. Gloria a Dios. Como palmera, tenemos que mantener nuestra vida así como la palmera que mantiene su tallo recto, erguido frente a todos los demás. Así tiene que ser el cristiano. La distinción de la palmera no es sinónimo de orgullo o de arrogancia, sino que es la característica de su santidad. Es la característica de algo que se aparta, que es diferente, que es distinto a los demás. El creyente tiene que ser diferente a los demás árboles de este mundo. ¿Diferentes en qué? En conductas, en palabras, en acciones. Porque nuestras acciones, conductas y palabras tienen que delatarnos, hermano, como auténticos creyentes. La credibilidad de nuestro testimonio ante los demás, ese es el evangelio eficaz. La credibilidad. Pero hoy por hoy, yo lo he repetido y lo vuelvo a enfatizar, hoy estamos viviendo algo que yo le llamo crisis de credibilidad. Porque hay mucho creyente que no cree las promesas contenidas en la palabra. Decía el fundador de nuestra misión, hermano Toniel Ríos, muchos declaran la verdad como que si fuera mentira, y otros en cambio declaran la mentira como que si fuera verdad. Entonces nuestro testimonio tiene que tener credibilidad. Tenemos que declararle al mundo este evangelio a través de nuestra vida. Mire, hermano, el compromiso que nosotros tenemos en cuanto al testimonio es muy grande, porque me ponía a pensar que el inconverso no escudriña la palabra. Bueno, habrán algunas excepciones, ¿verdad? Porque hay personas que sí lo hacen, aunque sea religiosamente o de forma ritualista y costumbrista, pero lo hacen. Pero son muy pocos, hermano, aquellos que se dan a la tarea de escudriñar la Escritura. Entonces me ponía a pensar que el inconverso, la única oportunidad que tiene de encontrarse con la palabra de Dios es con la vida suya y la mía. Somos la única Biblia que a veces ellos pueden leer. Y eso sí está serio, ¿verdad? Porque tenemos que elevar nuestra vida para que nuestro evangelio sea eficaz. Porque en lo que los hombres califican o descalifican, ahí está la efectividad o no del evangelio que estamos predicando. Se predica mucho con la vida, más que con las palabras. Por eso el cristiano que florece como palmera tiene que tener una identidad bien definida, saber a quién pertenecemos, como Josué mencionaba el día viernes, que se cansó, hermano, de las mezclas que Israel estaba viviendo, se cansó de ver el politeísmo en el cual cayeron, y entonces les dice Josué en un momento tal vez de ira santa: escojan ustedes, decidan ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En el español ese yo anticipado es una falta de respeto, en el hebreo no. En el hebreo es compromiso, en el hebreo es ejemplo. Por eso Josué dijo: yo me comprometo a servir al Señor y mi casa también lo va a hacer, porque era un hombre que sabía manejar la autoridad. El evangelio no se impone, pero la autoridad, hermano, no solo está regañando a todo el mundo. La autoridad es enseñar con el ejemplo, que nuestra progenie aprenda a buscar a Dios. El viernes mencionó algo que es fuerte, hermano, y lo voy a repetir una vez más. Yo les decía que si nuestros hijos no buscan a Dios como prioridad, fracasamos como padres. Si la prioridad de nuestros hijos no es buscar a Dios, fracasamos como padres. Porque está bien que hagan lo que quieran, pero que busquen en primer lugar al Señor. O como dijo el eminente teólogo Martín Lutero: teme a Dios y haz lo que quieras. Porque el que teme a Dios no va a ofender. El que teme a Dios no va a transgredir la palabra.
Pero si nosotros, hermano, en nuestra formación no enseñamos con el ejemplo a buscar al Señor, estamos en problemas. La prioridad para nuestros hijos tiene que ser el Señor. Uno puede extraviarse, hermano, puede alejarse de repente en la etapa de la adolescencia, pero cuando hay un fundamento fuerte, un fundamento, hermano, que sea capaz de sostener una sobreedificación, aunque nos extraviemos, vamos a regresar. Por eso dice la Escritura: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará, porque uno regresa al fundamento que ha sido puesto. Tenemos una tremenda tarea, porque con esto ya quiero decirle que donde tenemos que brillar, hermano, es en nuestro hogar, es en nuestra casa. Amén. ¿Qué pensarán nuestros hijos? Recuerdo que mi pastor contaba de un pastor en la Ciudad de México, a saber qué conflictos tendría el pobre hombre, ¿verdad? Que predicaba, enseñaba, y sus hijos fueron creciendo. Y de repente ya el varón alcanzó una edad de adolescencia, o tal vez ya era un joven de 20 años. Y cuando el padre predicaba y hablaba de santidad, y decía el pastor en el púlpito: tenemos que tener una vida diferente y mostrar que somos hijos de Dios. Y el patojo de atrás le decía: ¿a poco? Usted, padre, decía, esposo, ame a su esposa, trátela como vaso frágil. ¿A poco? No le creía el patojo nada de lo que predicaba el papá. Mire qué conflicto es, hermano, porque predicarle a la familia es lo más complejo que hay. ¿Sabe por qué? Porque ellos nos conocen tal cual somos. Amén. Entonces, si nuestra enseñanza no motiva a que Cristo sea la prioridad de nuestros hijos, fracasamos en nuestra función de padres. Bueno, segundo aspecto: florecer como la palmera es tener profundidad. Ya hablamos de tener identidad, de ser reconocible a la distancia. Ahora hablemos un poco de tener profundidad. Lo que caracteriza a las raíces de la palmera es que son delgadas y alargadas, llegan a medir entre 2 y 6 metros de largo, y por ser considerada, dice, una planta en lugar de un árbol, algunas de sus raíces pueden agarrarse sobre la superficie, de manera que eso la hace más fuerte contra los vientos. Eso hace que esta planta sea única. Oiga eso, que sea única en su profundidad. Dice que lo que es notorio de las raíces de la palmera es que siempre van buscando la humedad y van escarbando hasta encontrar el agua que le va a dar sustento al tallo. De esa manera, las raíces les permiten alcanzar grande altura. Dicen algunos que lo que tiene la palmera de altura, eso mismo tiene de profundidad su raíz. Mire qué interesante. Lo que tiene de altura, eso mismo tiene de profundidad. Y esas raíces fuertes les permiten soportar grandes vientos, enormes tempestades. Pueden tal vez ser sacudidas las palmeras por los vientos huracanados, pero permanecen intactas, resistentes por sus mismas raíces. Idem, el cristiano, ¿verdad? De igual manera, el creyente debe profundizar, buscando el alimento, el agua de la palabra. Porque sabemos, hermano, que cuando tomamos la palabra como una prioridad para nutrirnos espiritualmente, entonces vamos a estar firmes, hermano, porque no existe cristiano más vulnerable que aquel que no tiene raíces, que no tiene conocimiento. Por eso yo estoy en contra, y lo digo acá en redes sociales, le caigo mal a muchos por eso, pero estoy en contra del evangelio de entretenimiento, hermano, porque los púlpitos se han convertido en escenarios de circo y de payasos. Ya no es tiempo de estar jugando con esto, es de dar palabra en serio, palabra responsable, de meternos al secreto de Jehová, que es la oración, para traer una palabra. Pero hoy están surgiendo, hermano, pastores en serie, no en serio. Ahora en cualquier lugar se abre un garage y se predica, porque para muchos el evangelio se ha convertido en un modus vivendi. Es su forma de vivir, es su forma de tomar ganancias, y el evangelio no es para eso. El evangelio es para pregonar vida eterna
y para anunciar que el mundo tiene todavía una esperanza, y esa esperanza se llama Jesucristo. Aleluya. Él sigue siendo la esperanza para el mundo. Gloria a Dios. ¿Cuáles son las raíces de un cristiano? Sus firmes convicciones. No vamos a ir lejos, hermano, si no tenemos convicciones profundas. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? No seamos superficiales. Busquemos la profundidad. Busquemos la esencia de lo que Dios tiene preparado para su pueblo. Recuerde que el Señor, cuando peleó contra el enemigo cuerpo a cuerpo en el desierto, lo venció declarando: escrito está, declarando la palabra. La palabra fue la que lo fortaleció e hizo que el diablo saliera huyendo. Lo mismo va a ocurrir hoy. Un cristiano que tiene raíces profundas, que tiene convicciones, y algo que uno podría preguntarse es: pastor, ¿cómo puedo yo tomar convicción en el evangelio? ¿Sabe cómo? Teniendo experiencias con Dios. No sé qué día de la semana pasada lo prediqué, estoy seguro, y les decía que en oración le digamos al Señor: Señor, ¿qué experiencia tienes para mí en este día? Porque a veces pasamos, hermano, un día completo sin experimentar nada de Dios. Algo tenemos que aprender. Algo. Pastor, lo único que me pasó es que me traicionó mi mejor amigo, mi mejor amiga. Excelente. Dios está enseñando que Él es el único fiel. Amén. Pastor, hoy no tuve ninguna experiencia más que el despido laboral, me quedé sin trabajo. Qué bueno. Dios te quiere enseñar que dependes de Él y no del mundo. Amén. Es que hay que tomar, hermano, la parte positiva, porque escrito está en la palabra que si amamos a Dios, Él hará que todas las cosas cooperen para bien. ¿Y qué son todas las cosas? ¿Incluirá lo malo o lo que nosotros podemos considerar malo? Pero para Dios es bueno, porque repito, para los que amamos al Señor, Él hace que todas las cosas cooperen para bien. Entonces vamos a ir tomando convicción, vamos a aprender que tenemos un Dios que es todopoderoso, que no conoce la palabra imposible, y cuando vengan los vendavales, cuando vengan los vientos huracanados que traten de sacudir nuestra forma de pensar, vamos a encontrar que tenemos raíces tan profundas que nos van a mantener nutridos, hermano, y aún en medio de las tormentas vamos a estar erguidos, no por nuestras propias fuerzas, sino por la fortaleza que viene del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios esta mañana? Entonces no seamos superficiales, vamos a la profundidad. Tercer aspecto: florecer como la palmera es estar en constante crecimiento. Es crecer en todas partes. No importa dónde esté colocada la palmera. No es solo de costa. Allá afuera hay varias palmeras, ¿verdad? Y este es un lugar frío. Porque no importa dónde esté colocada la palmera, siempre va a crecer. No es tan delicada como otras plantas que necesitan de un ambiente específico, una buena fertilización para crecer y lucir bellas. La palmera tiene la particularidad de crecer en terrenos arenosos, en ambientes inhóspitos, como el caso de los desiertos. La palmera puede crecer en el desierto. Mientras más templadas sean las temperaturas, la palmera siempre va a crecer. Y esto es interesante y nos deja una tremenda enseñanza. Cuando Dios hizo esta planta y la comparó con el creyente, nos está enseñando la importancia del crecimiento espiritual a pesar de las circunstancias desfavorables. Hermano, que las circunstancias desfavorables nos impulsen para crecer más. Yo no olvido a un siervo de Dios que predicaba y decía: cada patada que me pega el diablo más me levanta al cielo, decía. Así hay que pensar que cuando vengan los embates de la vida, los momentos preocupantes, los tiempos de aflicción, los tiempos de lucha,
que sea para que crezcamos más, porque nosotros no dependemos de las circunstancias, sino de Dios. Y nacimos de nuevo para crecer en todo momento, en todo terreno, bajo el propósito y la voluntad del Señor. Entonces, crezcamos en todo lugar. Otro aspecto importante, crezcamos sin aceptar injertos. Cuando hablamos de la palmera, sorprende el hecho de que la palmera no puede ser injertada. ¿Sabía usted eso? No admite injertos la palmera. No puede ser unida a otro árbol. Hasta ahora nadie ha logrado poder injertarle otra especie a la palmera. Eso significa que ya tiene vida en sí misma. No hay manera de hacer un híbrido de esa planta. Ese es un dato que es curioso. Rechaza en su cuerpo la presencia de otra que no sea de la misma naturaleza suya. Y esto es interesante porque el cristiano también posee una naturaleza que no admite injertos, hermano. Tenemos que crecer sin mezclas. Y esta sí es una palabra oportuna, porque hoy por hoy el diablo quiere mezclar. ¿Y sabe por qué quiere mezclar la iglesia? Porque nuestro Dios aborrece las mezclas. Dice desde el Antiguo Testamento que el Señor enseñó que no había que mezclar nada, hermano. Dios abomina las mezclas. El cristiano tiene que ser entonces sin mezclas, ofreciendo y mostrando la vida nueva que Dios da y distinguirse como una especie diferente a las demás. Quizá por eso es que 2 Corintios 6 habla de que no participemos en yugo desigual con los incrédulos, ¿verdad? Porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas, y ahí nos llama a reflexionar, hermanos, para que podamos avanzar y crecer, pero sin mezclas, sin ataduras a nuestro lado. Porque cuando el creyente se amalgama, cuando se une en cualquier yugo desigual con el incrédulo, pronto se da cuenta de la incompatibilidad de dos naturalezas que no se pueden mezclar. Eso hay que tenerlo bien claro. Para crecer como palmera tenemos que tener identidad, tenemos que crecer en todo lugar y crecer sin mezclas. Debemos crecer también guardando nuestro corazón. Una de las características sorprendentes, estaba leyendo de la palmera, es donde tiene su corazón. Dice que el corazón es blanco y está en las alturas, donde brotan las hojas. Por eso es que usted no mira una palmera con las hojas abajo, están en lo más alto para que nadie les haga daño. Y eso me recuerda que la Escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Sabe cómo se puede guardar el corazón? Manteniéndolo en las alturas espirituales, hermano. Mi pastor repite mucho, mantén puro tu corazón. Mantén puro tu corazón. No importa, dice él, quién gana o quién pierde. Lo que importa es salir aprobado delante de Dios. Esas son palabras que hay que tomarlas porque llevan una enseñanza muy profunda. Hay que guardar el corazón así como lo hace la palmera, que guarda su corazón porque está en lo más elevado, está en las alturas. Un corazón, hermano, rastrero, no es un corazón que alcance el éxito y la bendición. Hay que mantener el corazón en las alturas de la palabra del Señor. Que ese sea nuestro status quo, que la palabra nos muestre el nivel de vida para que podamos mantenernos siempre en alto y que de esa manera mostremos salud plena en todo tiempo. Amén. Cuando aprendemos que el corazón del creyente tiene que estar arriba, lejos de todo ataque, estamos hablando de preservar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir. Porque un corazón sano produce un creyente sano y saludable. El primer mandamiento declara que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Pero para eso hay que mantenerlo en las alturas. Cuarto punto y final. Florecer como palmera es dar fruto en todo tiempo. Dice que la palmera puede producir 360 productos más que los derivados del petróleo. Del petróleo casi se obtiene todo para la industria,
Pero la palmera puede producir hasta 360 productos más que los derivados de petróleo. Y esto la hace única en su tipo. Ya a los 4 años la palmera está produciendo y puede llegar fácilmente hasta los 200 años dando fruto. ¡Wow! Por eso le decía en la introducción que cuando dice que seamos fructíferos como la palmera, está hablando de una larga vida, quizá no física, porque está hablando de la eternidad. Que nos conectemos con la eternidad mientras estamos aquí en la tierra. ¿Se puede conectar uno con la eternidad en la tierra? Sí. Jesús le dijo a los discípulos, o le dijo al Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios Todopoderoso. ¿Cuántos conocemos a Cristo? ¡Wow! ¡Qué bueno, hermano! Lo felicito. Porque ese es un proceso complejo. Pablo dice que él te estimaba todo como basura con tal de alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios. O sea que Pablo no conocía a Jesús. Y fue un hombre que fue llevado hasta el tercer cielo y le mostraron cosas impresionantes que no le son permitidas conocer al hombre. Y Pablo dice que no conocía a Jesús todavía. Mire qué proceso. Entonces seamos como la palmera que comienza a dar fruto a los 4 años y puede llegar hasta los 200 años dando fruto. Y dice que los mejores frutos de la palmera son los que se dan en la vejez. La palmera datilera da unos dátiles dulces en extremo, hermano, deliciosos, ricos, ¿verdad? Se dice que cuando esta planta llega a los 80 años, su fruto es dulce y apetecible. No pasa lo mismo con las otras plantas, ¿verdad? Que cuando van envejeciendo, los frutos se vuelven chiquitillos, pequeños, argeñados y pierden el sabor. Ya es un árbol viejo. Por eso muchos que tienen plantíos de frutas, cuando el árbol está viejo lo cortan, porque su fruto ya no sirve. Es pequeño, agrio. Ay, no, que fea está esa naranja. Mejor la tiran a la basura. Pero la palmera, mientras más madura, su fruto es más dulce. Por eso yo declaro, hermano, que para usted y para mí, los mejores tiempos son los que están por venir. Amén. Porque Dios tiene control de nuestra vida. Dele fuerte las palmas al bendito Señor. Y supliquemos al Señor que podamos dar fruto, hermanos. Fruto, fruto, fruto en abundancia. Preguntémonos, Señor, ¿estoy dando fruto siempre? ¿Estaría agradando a Dios dando fruto en abundancia? Si el justo florece como la palmera, es porque lleva fruto. Si no da fruto, hay que averiguar cómo está nuestra naturaleza. Y algo final. Florecer como la palmera es símbolo de victoria. En el contexto cristiano, las palmeras son recordadas en el llamado Domingo de Ramos, ¿verdad? Cuando Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén, que no entró el Señor montado en un corcel, sino que entró en un burriquito, ¿verdad? Tal vez arrastrando los pies. Y solo los que tenían revelación pudieron conocerlo, porque el Señor entró manso y entró humilde. Si hubiera entrado en corcel, hubieran visto a uno que iba declarando la guerra, pero él entró en un burriquito. Y los que tuvieron revelación salieron a ovacionarlo y le decían: Hosana al que viene en el nombre del Señor. ¿Sabe usted qué significa Hosana? Hosana significa Señor, sálvanos ya. ¿Qué significa Hosana? Señor, sálvanos ya. Y dice que muchos ponían sus mantos, sus talit. El talit era un manto caro, hermano, que solo lo usaban los rabinos. O sea que en el tiempo de Jesús hubo rabinos con revelación, porque tendían sus mantos, reconocían que él era el Mesías. Y los que no tenían un manto, porque era muy caro, cortaban palmas y palmas ponían a su paso, porque la palmera es figura de victoria. Jesús no rechazó los vítores y las alabanzas que venían de su pueblo, porque era una entrada triunfal, aunque en ese triunfo pues tenía que ver la muerte en la cruz del Calvario, pero el Señor recibió el júbilo del pueblo y las palmeras
en señal de victoria. Y si miramos en Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10, con esto finalizo, dice Apocalipsis 7, versos 9 y 10, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, oiga esto, y con palmas en las manos. ¿Qué tenían en las manos? Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Entonces, hermanitos amados, somos llamados a florecer. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. ¿Cómo vamos a florecer? Ahí lo dice el Salmo 92:13. Plantados en la casa de Jehová. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Ahí florecerán. Por eso dijo David: es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Ya con esto, hermano, finalizando, el Salmo 92:13 enseña que solo plantados en la casa de Jehová, solo en los atrios del Señor, podemos florecer. Y el verso 14 dice: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Para qué? Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Aleluya. Démosle una fuerte ofrenda de palmas al bendito Señor.